Ok, ya estamos aquí. Una disculpa por la demora, pero tenía una dificultad con este equipo con el que trabajo. Luego tengo dificultades con otro bueno, me prestan otro para que se escuche. Si ahorita me pueden indicar si se escucha bien, se escucha más o menos, para que, bueno, yo lo considere. Creo que generalmente trabajo con otro equipo, pero ahorita pudieron, no me lo pudieron facilitar. Entonces, pues vamos a iniciar con lo programado el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión número 2 de semana 1, donde pues vamos a trabajar con información relevante acerca de los recursos destinados de esta semana. Recordemos que esta semana hay que elaborar 2 actividades. Una de ellas está destinada a trabajar la formación del proyecto de vida. Si ustedes lo han estado analizando y viendo, pueden darse cuenta que tiene mucho que ver con el proyecto de vida. Y el otro es hacer un relato de su historia con el contenido más relevante que ustedes consideren y sobre todo, pues que puedan ustedes reforzar lo que es las clases de palabras, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya está aquí visible, ya está visible la presentación. Y bien, lo primero que vamos a nosotros ver son los tipos de estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son una herramienta muy importante del estudiante, ya sea que estudie en línea, ya sea que estudie presencial. ¿Por qué? Porque todos tenemos formas distintas de aprender. Algunos de ustedes, por ejemplo, estaba platicando con alguien hace ratito y me decía, es que yo entré a varias escuelas de inglés, pero pues la verdad no podía yo aprender inglés. Fui a otro país, estuve un tiempo ahí y aprendí el idioma. Entonces, bueno, tú eres una persona que requiere practicarlo, ¿no? O sea, tu forma de aprender es más con la práctica que con solamente estarlo escribiendo o estarlo como muchas veces, pues aquí se enseña ese idioma, ¿no? Y como no es nuestra lengua nativa ni nuestra segunda lengua, pues no lo ejercemos y por lo tanto, pues se puede olvidar. Entonces, su estrategia de aprendizaje tendría que haber sido muy distinta, pero a la vez de manera que pudiera favorecer ese conocimiento, ¿no? Las estrategias de aprendizaje, pues, están distribuidas de diferentes maneras. Esto quiere decir que hay materias que podremos nosotros eh, aprender, ya sea, por ejemplo, ¿no? Si es historia, pues tendríamos que memorizar, ¿no? Fechas, personajes y lugares importantes para tener presente los acontecimientos más relevantes de esos sucesos, ¿no? Por ejemplo, de la historia de México, eh, ahorita que es el mes patrio y que el 15 de septiembre celebramos la independencia, pues sabemos esa fecha, sabemos qué pasó y por qué se llama Independencia de México, porque probablemente pues lo tuvimos que memorizar para tenerlo más consciente, ¿no? Y de así se tratan las estrategias de aprendizaje. Muy buenas noches, Frida, y también Pedro también escribió. No, al contrario, también me disculpo, tuve un suceso con mi equipo y empezamos un poquito tarde. Entonces, llegaste excelente en el excelente momento, igual que tu compañero. Muchas gracias. Mm, en las estrategias de aprendizaje, también tenemos que tomar en cuenta, que va a ser un poquito más grande, eh, que la estrategia más la adquisición de conocimiento, pues son una conjunción o una suma de dos
conceptos que se unen para poder formar estrategias de aprendizaje, que en definición es la secuencia de actividades cuya ejecución tiene el fin de facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso del conocimiento. Yo, por ejemplo, en sus actividades integradoras número 1, algunos de ustedes pusieron, a mí me cuesta recordar lo que leo, me es fácil aprender las cosas, pero luego se me olvidan, etcétera, ¿no? Leo, pero no lo recuerdo. Entonces, más que nada, la adquisición de conocimiento se ve cuando recordamos lo que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? O sea, cómo hacer una operación matemática, qué elementos vienen en un ecosistema, las capas de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es que nosotros dominemos esa información, pero gracias a estrategias de aprendizaje. Hay diferentes estrategias de aprendizaje. Todo va y radica en la importancia de que nosotros podamos reconocer cuáles son las más favorables para nosotros. En una de las preguntas de la actividad integradora uno te lo solicita, ¿no? Si tú reconoces esto en ti, bueno, ¿qué estrategia te podría ayudar? Por ejemplo, algunos ponen tomar apuntes, hacer resúmenes, etcétera, ¿no? Para que eso sea su estrategia más favorable. Los diferentes tipos de estrategias de aprendizaje es creación de nexos, que es crear nuevas ideas, por ejemplo, con lluvia de ideas para poder ver si tenemos conocimiento previo o nociones de lo que está tratando, de estructuración, de repetición consciente de contenidos y revisión de lo adquirido. Les digo, todo esto radica en cómo se nos sea más favorable. Algunos tendrán muy buena memoria y entonces podrá ser su estrategia de aprendizaje pues ligada a estas dos. Si no tenemos tan buena memoria, bueno, tendremos que buscar una estrategia que nos ayude a eso, ¿no? Estas deben ser flexibles, lo más cómodo para nosotros como estudiante, para que no llegue un momento en que nosotros digamos, se me hace muy pesado y lo mejor será renunciar a la escuela porque se me está haciendo muy pesado. Entonces, no, las estrategias de aprendizaje son tus herramientas para que esto sea lo más favorable posible. Y dentro de esas estrategias podemos encontrar lo que hay algunas que tienen que ver sobre indagar sobre conocimientos previos, que es lo que decía, lluvia de ideas, preguntas, etcétera, ¿no? Por eso es importante que las vean para promover la comprensión de textos por medio de organizaciones. Y aquí está el resumen, el ensayo, los cuadros sinópticos, etcétera. Todo para organizar información. Y también hay estrategias grupales. Por eso nos ayudan mucho las participaciones en el foro, porque todos aprendemos de todos. Lo que tú, voy a decirlo así, posteas, me ayudará a mí para poder complementar la información o los datos que necesitaba para comprender ese tema. También ya un poquito más complejos serían para activar metodologías para activar la contribución de desarrollo de competencias. Y aquí hay mucho, por ejemplo, los estudios de caso. No sé si el examen con mi PEMS para preparatoria tenga estudios de caso, o sea, por ejemplo, viene un ejemplo, una problemática, o está tratando acerca de algo o de alguien, y eso es más o menos, y ustedes tienen que poner las posibles respuestas. Una pregunta viene ligada a esa pregunta, o varias preguntas vienen ligadas, o varias respuestas vienen ligadas a esa pregunta, y eso sería como un estudio de caso, ¿no? O por ejemplo, ya algunas tesis tienen estudios de caso. O sea, la situación es que es un poquito más compleja la información que se maneja, pero finalmente es reafirmar conocimiento, ¿no? Entonces, le digo, todo está basado, todo está diseñado conforme la necesidad que nosotros tengamos al momento de aprender, ¿de acuerdo? Entonces, revísenlas, viene mucho esta imagencita, yo la tomé del buscador,
y seguramente encontrarás muchísimo más información que te va a ser útil para tener el dominio al momento que hagas y respondas esa pregunta, ¿ok? También que es importante que nosotros sepamos. La actividad integradora número 2 nos dice que si encontramos las diferencias entre la cuestión oral y la cuestión escrita. Y aquí vamos a ver algunos puntos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cómo es el proceso de la comunicación? ¿Ustedes alguna vez lo vieron? Es un pequeño diagrama que viene con unos pasos. ¿Lo recuerdan ustedes? El proceso de comunicar, que hay un qué y un qué. ¿Lo recuerdan? No se preocupen. Ahorita lo vamos a ver. Lo importante de comunicarnos es porque primero como seres humanos tenemos esa necesidad. Incluso desde que nacemos tenemos la necesidad de comunicarnos, ¿no? Que lo primero es ya sea por hambre, por sueño, por alguna dolencia, ¿no? Entonces la forma de comunicarse de un bebé va siendo el llanto, ¿no? Necesito suplir una necesidad y aún no sé hablar porque el proceso del lenguaje se va madurando a partir del año, año y medio, 2 años, ¿no? Que los niños empiezan a tener sus primeras palabras. Pero nosotros como humanos, pues necesitamos tener herramientas para podernos comunicar y que estas nos van a facilitar el relacionarnos con nuestros iguales, incluso con algunos otros seres vivos, como por ejemplo en nuestras mascotas, ¿no? Facilitan la coordinación y fluidez en las relaciones. Por ejemplo, pues ahorita, ¿no? Que estamos en un proceso de comunicación. Ustedes me están escuchando a mí, en algún momento ustedes se vuelven también emisores y ese es el proceso que se va dando. Ahorita vemos este diagrama. Genera un buen ambiente, pues claro, al momento que nosotros nos comunicamos adecuadamente y damos a entender nuestras ideas y estas son entendidas, aceptadas, pues genera un buen ambiente. En los elementos de la comunicación, este es un diagrama que nos va a mostrar muy claramente. Ahí en los recursos viene otro un poquito más amplio, pero para entenderlo y recordar el proceso de la comunicación, tenemos que tener en cuenta que primero hay un emisor, la persona, por ejemplo, que saluda a otra, o en este caso, en este momento, yo soy la emisora, la que está mandando un mensaje, la que está haciendo ahorita la sesión de espacio abierto virtual. Cuando ustedes graban su audio, ustedes son los emisores y yo soy su receptora. ¿Okay? Hay un mensaje. Este mensaje es la información que yo necesito que a ti te llegue. Ese mensaje está codificado. Recordemos que esa codificación habla de elementos como letras, símbolos y que al final, al juntarlos todos, pues va formando una palabra, una oración, un párrafo y demás, ¿no? Para que se entienda esa información. El canal puede ser, aquí viene un ejemplo, ¿no? Puede ser un teléfono celular al momento que yo estoy mandando un audio, al momento que yo estoy escribiendo, o puede ser, por ejemplo, ahorita como estamos, ¿no? Que nuestra forma de trabajo, que es por medio de estas sesiones, bueno, que yo tengo la cámara prendida, que tengo el audio que ustedes me están escuchando. Ese podría ser nuestro canal. O cuando ustedes tienen alguna duda y mandan un mensaje, ¿no? Y el proceso de la comunicación, bueno, yo les comentaba, puedes ser tú en algún momento puedes pasar de receptor a emisor. Hoy yo puedo pasar de emisora a receptora. Esto es un canal que va dando una vuelta cíclica, pero que también va cambiando de un momento a otro. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes tengan ese conocimiento para que al momento que hablen las diferencias entre comunicación verbal y comunicación escrita, pues quede clara esta información.
Aquí yo puse un cuadro comparativo. Un cuadro comparativo también es una estrategia de aprendizaje que nos ayuda a concretizar información, sobre todo información que puede ser bastante amplia, con muchos datos. Y el cuadro comparativo nos va a ayudar a diferenciar también un elemento de otro elemento. Entonces, vamos a ver qué es la comunicación verbal. Y si tú ubicas otro elemento importante u otra característica importante en la comunicación verbal o en la comunicación escrita, participa, escríbelo también para que lo pueda yo tomar en cuenta y que complemente esta sesión, ¿de acuerdo? Bueno, en la comunicación verbal, el canal donde se recibe la información es el canal auditivo, que es en el oído. Se percibe el mensaje. Yo si les digo buenas noches, pues ustedes me dirán buenas noches, ¿no? Se escuchan los diferentes fonemas de modo lineal, o sea, todo lo que nosotros pronunciamos palabras, y esas palabras pues tienen acentos y hay que darle la entonación para que se escuche, o si hago una pregunta, pues haré la entonación adecuada para que se entienda que es una pregunta. Existe interacción, existe una retroalimentación entre los hablantes, por ejemplo, si yo les digo algo, ustedes me contestarán, o sea, hay una interacción activa y viva de lo que se está hablando. Dice, la comunicación desaparece o es dura, lo que permanece el sonido en el ambiente. Claro que si no estuviera grabada la información, pues desaparecería, como dice aquí. Afortunadamente la tecnología es bastante amplia y nos ayuda mucho a que, por ejemplo, sesiones de este tipo queden grabadas y se puedan revisar después. Dice, se utilizan soportes verbales y no verbales, así como elementos de acción comunicativa. Por ejemplo, en la comunicación eh, no verbal, aquí entra también los gestos que nosotros hagamos, o si solemos mover mucho las manos al hablar para explicar algo, o si necesitamos apoyo visual como el uso de una presentación, pues también son elementos que nos ayudan al lenguaje no verbal. ¿Hasta aquí alguna duda con estos elementos que acabo de mencionar? Y ahorita ya vemos la comunicación escrita, o bien en la comunicación verbal, ¿creen que falte algo más o estamos correctos en información? Bien, ninguna duda. Perfecto. Ahora, en la comunicación escrita se percibe a través de la visión, pues las palabras pueden que estén impresas, ya hablamos acerca de que sea un libro, un cómic, el periódico o un volante informativo, ¿no? Son importantes los elementos de acentuación, pues le darán sentido a la lectura. Ahí vamos a marcar pausas, preguntas, vamos a poner también los acentos, las comas, etcétera, ¿no? Yo creo que esa es una de las características importantes para diferenciar de lo verbal, porque en lo verbal, pues, no nos estamos fijando mucho en esta parte de elementos de acentuación, etcétera, porque no es tan notorio. Sin embargo, claro, se menciona, pero es mucho más notorio en la comunicación escrita, ¿no? Donde sí tengo que poner el signo, donde sí tiene que ir correctamente una coma. Dice aquí también, la escritura posee un nivel mayor de elaboración que la comunicación oral, pues se tiende a tener más cuidado por las palabras que se plasman. Eso es cierto. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado. Hay algunos que dicen, no, me es más fácil mandar un audio que escribírtelo, ¿no? Entonces, ahí te va mi podcast, porque se me hace mucho más fácil poderte mandar el audio que escribirte todo. Y por ejemplo, para mí es mucho más fácil escribir que mandar audios. A mí casi esta parte de mandar audios, hacer llamadas, no es lo mío, ¿no? Entonces, ahí podemos también notar diferencias. Ustedes pueden decir, bueno, para mí me fue más fácil hacer mi audio porque me solté más, me sentí menos nervioso,
que escribir porque tuve que borrar varias veces, fijarme en la ortografía, entonces ahí ya podrán tener más amplia visión de las diferencias, ¿no? También dice aquí, no hay una interacción instantánea o directa entre emisor y receptor, puesto que la comunicación escrita, podemos agarrar un libro, pero pues no podemos hablar con el autor del libro, ¿no? Existe la posibilidad de relectura, que el destinatario o lector revise las veces que desee el documento y este permanece en el tiempo. Y en el soporte verbal, que es la base en esta comunicación, es la escritura, las palabras. Eso no implica que el texto no pueda llevar gráficos, dibujos o diseños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la comunicación escrita nos puede ayudar mucho que nosotros vemos una imagen y nos ayude a comprender más lo que nosotros estamos viendo, o si estamos haciendo un ejercicio matemático y vemos un ejemplo, pues ya podemos entender más, o si viene, no sé, el ciclo del agua, por ejemplo, al ver el diagrama del ciclo del agua, pues, ya puedo entender el proceso cíclico de cómo se forma el agua, ¿no? Entonces, eh, ninguna es mejor que la otra, pero algunas sí requiere más atención que la otra. La comunicación, bueno, nos trata de brindar un mensaje. Ustedes verán cuál es la que se les facilita mejor ya cuando hagan sus actividades, si fue escribir o fue grabar o si fue ambas, porque también puede ser eso, ¿no? Entonces, hasta aquí hablamos de comunicación escrita y comunicación verbal, pero no dejamos la parte de la comunicación porque tenemos un tema que es bueno, yo les sugiero mucho que lo revisen y si pueden lo pongan en práctica, que es la comunicación asertiva. El proceso de la comunicación también es una forma que nos va a calmar, ¿no? Que nos permite expresar lo que nosotros sentimos, nos permite intercambiar ideas, nos permite, eh, pues, facilitar, ¿no? Lo que nosotros queremos o deseamos. La comunicación asertiva tiene una característica muy importante y que es hablar con calma, con respeto, pero expresar lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros deseamos manifestar, pero un dato muy importante, sin herir a las demás personas. A veces no hablamos lo que nosotros queremos decir o no damos puntos de vista por temor a herir o temor a decir un no, etcétera, ¿no? La idea es que no pasemos por algo así y que expresamos lo que sintamos, manifestamos lo que pensamos y digamos lo que suceda, ¿ok? No sé si ustedes alguna vez habían escuchado de este término de comunicación asertiva y si en algún momento lo pusieron en práctica eh, con alguien, ¿no? Yo les sugiero mucho que sí revisen este material, ayuda mucho a comunicarnos. Por algo Prepa en línea lo sugiere que lo revisen, porque también como estamos en un proceso en línea, puede ser que en algún momento alguien escriba un mensaje en el foro o algo así y tú te lo tomes personal, ni siquiera fue para ti, pero tú te lo puedes tomar personal. Y entonces es decir, a ver, ¿no? Yo quiero responderle algo, pero no se trata de que peleemos, sino de manejar estas diferencias de pensamiento, de ideología, etcétera, de una manera bien y pacífica, donde yo pueda expresar lo que sienta sin que esto acabe mal, ¿no? Entonces, por algo Prepa en línea, les digo, lo puso, porque en los foros es muy común que esto suceda. Tú puedes corregir a un compañero en los foros, no tienes que decirle a todos sí, pero hazlo de una forma asertiva y respetuosa. Ujú. Si les interesa, también, bueno, yo diría que pueden pedirle su material a la tutora, o bien hay también muchísima información en internet y demás que les puede ayudar, pero esta es una herramienta favorable de comunicación, ¿de acuerdo? Em, ¿Hasta aquí alguna duda?
Ahorita lo que vamos a ver, bueno, es empezar a ver qué es la gramática. Perfecto, vamos bien. En la gramática tiene una importancia. Muchas gracias, no hay dudas entonces. Porque es el estudio y principios de determinada lengua. Recordemos que hay muchos idiomas en este mundo, como está el coreano, que ahorita es el que está de moda, el japonés tuvo también su auge en cierto momento, el chino, que es uno de los más, bueno, que se proyecta que sea de los más importantes, o ya es de los más importantes por el comercio que existe, también el inglés, tenemos francés, alemán, italiano, etcétera, 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 de idioma. Entonces, cada uno tiene reglas de cómo usar. Ahora, la gramática también se encarga de la organización de las palabras, de las oraciones y de constituyentes sintácticos. ¿Qué quiere decir eso? En resumidas cuentas, que esa oración tenga armonía, que esa oración se pueda leer, entender correctamente porque está bien redactada. Por eso, cuando ustedes estén haciendo sus actividades, eh, revísenlas, revísenlas que lo que tú estás plasmando ahí, al momento de que alguien que lo vaya a leer, que en este caso soy yo, se pueda entender y que esta armonía se sienta presente, ¿no? No que estén desorganizadas las ideas. No sé si se acuerdan ustedes que en algún momento de la primaria, no me acuerdo en qué nivel de la primaria, te empiezan a enseñar el tiempo presente, pasado y futuro de las palabras, ¿no? Y entonces tenías que conjugar las palabras y aquí va el pasado y aquí presente y demás, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque en pasado yo tengo que hablar de esta manera, en futuro se habla de esta manera y en presente se habla de esta manera, para que se entienda de qué se está tratando, ¿no? Entonces, también la gramática son reglas y principios. Algún tiempo, por ejemplo, se escribía que con K, ¿no? Entonces, esta palabra de qué con K, entonces ahí estamos afectando la escritura, ¿no? La buena ortografía. O, ahorita no encuentro más palabras, pero pues eso es incorrecto porque empezamos a deformar eh, la correcta escritura. No sé si me entiendan, ¿no? Eso es por parte de la gramática. Cuando yo les pongo la retroalimentación, cuida la gramática, es que encuentro que hay una revoltura en la forma en que pudieras haber escrito. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Y de la mano viene la sintaxis, que en la rúbrica también te pide, cuida la sintaxis, ¿no? Que es una rama de la gramática que estudia el ordenamiento y combinación de las palabras. Aquí está más especializado, que estas palabras se combinen, que estas palabras sí armonicen, y que tengan una función y un sentido específico. Entonces, mucho trata de que cuidemos cómo escribimos este módulo, ¿no? Algo que les comentaba al principio de la sesión el día miércoles, que es como una mezcla, ¿no? Entre español y cuestiones socioemocionales, pero pues mucho se trata de estar cuidando estos aspectos. Aquí puse un ejemplo, no me quiero meter mucho en este tema porque pues, no somos lingüistas, pero yo lo toco porque pues tenemos que destacarnos en mejorar muchos aspectos y tener quisiera decirlo así, una impecable ortografía donde sí cuidé dónde poner un acento, donde sí cuidé no confundir dónde lleva una H y dónde no lleva una H, donde sí cuidé que aquí lleva una B y no una V, etcétera, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, porque aquí en este ejemplo que ponía, bueno, cuando yo
ya ubico las clases de palabras que son estas, bueno, entonces yo tengo que empezar a utilizarlas en una función en la oración que yo estoy elaborando. Por eso, cuando estábamos en primaria nos enseñaron primero, ¿no? Yo corro. Entonces ya te enseñan primero cuál es el sustantivo y cuál es el verbo, ¿no? Y así y cada vez se vuelve más compleja la oración porque ya entonces se mete un, un verbo, se mete un adjetivo, se mete un adverbio, etcétera. Entonces, este nada más es un ejemplo para que nosotros cuidemos cómo utilizamos las clases de palabras y cómo formulamos una oración. Ujú. Bueno, aquí no les pregunto, ya lo vimos, solamente que lo dejé aquí porque eh, me enfoqué a esto. Quiero que observen cómo está escrito este encabezado de esta noticia y así tenemos que nosotros cuidar la manera en que escribimos. Y eso nos ayuda también a tener un vocabulario, más vocabulario, ¿no? Y cómo también nosotros formular en las oraciones y salir de las palabras que cotidianamente utilizamos. Hay muchísimos sinónimos. Por eso decía en la sesión pasada, si no sabes el antónimo de esa palabra, búscala, ¿no? O si estás haciendo una oración y vas a repetir la misma palabra, busca un sinónimo de esa palabra, ¿no? Entonces es importante que ampliemos el vocabulario. Aquí, por ejemplo, se está manejando una sintaxis que hablamos que es el ordenamiento y combinación de las palabras. ¿Qué es esto? El ordenamiento cegado por los celos, coma, está hablando, va a cambiar de idea, pero no va a dejar de hablar de ese tema. Propinó 5 puñaladas a su esposa. Tiene ordenamiento y tiene combinación de palabras, ¿ok? No sé si notamos esa característica. Digo, no me meto más a estos temas, obvio, porque no es lo que necesitamos como propiamente ver como especialidad, pero qué son los sintagmas y demás, y no nos vamos a devolver, solamente quiero que ustedes armonicen al momento que están escribiendo, que se entienda, que se vea ordenado, que esa oración se entienda coherentemente, que utilicen sinónimos y que utilicen signos de puntuación adecuadamente, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Todavía nos quedan unos minutos de nuestra primera sesión. Sí, todavía nos quedan unos minutitos. Perfecto, entonces vamos bien. Eh, recordemos solamente para reforzar las reglas de acentuación. Si recordamos que las palabras se dividen en agudas, graves, esdrújulas, ¿cierto? Ayúdenme con un ejemplo de una palabra aguda, aparte de las que están aquí. Recordemos que las palabras agudas solamente se pone un acentito, una tilde, cuando estas terminan en N, S o vocal. Ayúdenme con un ejemplo cada quien de una palabra aguda. Creo que son de las más sencillas de ubicar. ¿Cuál sería una palabra aguda? Pasó, ajá, pasó, muy bien. Esa, Frida, música sería una palabra esdrújula. Ahí te nos adelantaste un poquito. Recordemos que las palabras agudas se acentúan aquí. Si nosotros dividimos en sílabas, creo que aquí se puede hacer una anotación. Si nosotros, perdón, separáramos así en sílabas, aquí encontramos que se pronuncia con mayor énfasis,
pongo un acento. Ujú. Todas las palabras que terminen en N o C vocal también se acentúan. Por lo tanto, aquí va un acento y dividimos así por sílabas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, las palabras graves que terminan. Las palabras graves no se acentúan cuando llevan NS vocal. Es lo contrario a la palabra, a las agudas, ¿de acuerdo? Aquí viene un ejemplo. Ayúdenme con un ejemplo de palabra grave. ¿Qué podría ser otro ejemplo de una palabra grave? Aparte de néctar, que igual separamos. ¿Mm? Aquí vemos en el chat. Ajá. Azúcar, muy bien, Frida. Y difícil. Difícil. Ok. Muy bien. Entonces creo que nos queda claro. Todavía tenemos unos minutitos. Que nos queda claro cómo ubicarlas. Y por último, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan. Claro, donde nosotros ubiquemos que lleva el acento. Un ejemplo de palabra esdrújula, próspero. Ustedes indíquenme otro, sílaba. Círculo, muy bien. Muy bien. Y creo que queda claro. Entonces, no olvidemos poner acentos. Creo que no. Y también otro tipo de acentos son estos. No los dejemos a un lado. Espérenme, ahí está. Los tipos de acentos son, y se encuentran primero los diacríticos, los prosódicos y los ortográficos. Primero vamos a tocar los ortográficos. Se pronuncia y se escribe también y se le domina tilde. Es lo que acabamos de ver. Son los que gráficamente o representativamente le ponemos el simbolito, ¿no? De acento. Eso nos queda claro. Tenemos los diacríticos que se expresan con una tilde y su función es diferenciar los tipos de palabras. Por eso nos tiene que quedar muy, muy claro las clases de palabras. Puede ser un poquito complejo, sí, así, o sea, creo que hay algunas clases de palabras que le podemos distinguir bastante bien, pero hay otras que sí nos puede costar un poquito de trabajo. Entonces le sugeriría así como tener bien presente para cuándo poner un acento, cuando ponemos un sí, ajá, dependiendo de la intención de ese sí, puede ser un sí afirmativo o un sí de respuesta, o bien si él se cae, será su culpa. Entonces, el sí ahí tiene un papel muy importante y el acento va a jugar el papel definitivo para ubicarlo en las clases de palabras. Y el prosódico es el que se pronuncia, pero no se escribe. Todas las vocales tienen junto con ya juntado así en sílabas, junto con en una palabra, podemos escuchar que recae más en la entonación, pero no debe de llevar acento, sino imagínense que todas las palabras llevaran acento, entonces no sería adecuado y no respetaríamos la regla ortográfica. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera sesión. La voy a cerrar porque ya nos queda menos de un minuto y ahorita nos volvemos a conectar, por favor, ya para la parte final de la sesión de hoy, ¿sí? Ahorita nos vemos.
Listo. Ya estamos aquí nuevamente. Y lo único que quiero reafirmar con ustedes es también utilizar los verbos de acuerdo al tiempo. Les comentaba que en primaria nos enseñan a ubicar tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. La idea es que si nosotros estamos hablando en algún tiempo, tengamos que poner adecuadamente el acento. Por ejemplo, aquí su compañero Pedro nos puso la palabra pasó. Entonces, en la palabra pasó puede ser que nos esté hablando en pasado, por lo tanto tendría que ponerse un acento para indicar que pasó, ¿no? Que ya aconteció o que ya sucedió. Entonces, ahí nosotros tenemos que cuidar muy bien si lleva acento o no lleva acento. ¿De acuerdo? Esto es por parte de los signos de acentuación. Y ahora sí, vamos a ver clases de palabras. Tenemos que tener en cuenta que las clases de palabras son rasgos que nos van a ayudar a clasificar las palabras en diferentes categorías. Estas pueden ser sustantivos, adjetivos, pronombres, determinantes, verbos, adverbios, preposiciones, posposiciones, partículas, etcétera, ¿no? Hay muchas clasificaciones, pero esto es lo que nosotros necesitamos saber. En las clases de palabras tenemos que tener en cuenta que hay sustantivos. Y aquí, como dice, designa realidades o abstracciones con existencia independiente. Los sustantivos, nosotros lo podemos eh, utilizar para identificar eh, género y número singular y plural. Aquí entra nombres de personas, aquí entra si estoy hablando de un animal, etcétera. En los adjetivos, esto quiere decir que viene de la mano con el sustantivo y lo que hace es darle un grado positivo o negativo o un grado de bonito o feo y que explica y que es específico. Por ejemplo, gato bonito, ¿no? Los determinantes también aquí van entrando lo que serían lo que nos puede ayudar a identificar tipo como palabras específicas como algún, ningún, ninguno, cualquier, demás, otro, no sé, números, qué, cuánto, cuyo, etcétera, ¿ok? Que va a darle una, ¿cómo decirlo? Va a ser más específico lo que nosotros estamos hablando del sustantivo. En los pronombres sustituyen al sustantivo. Ya ahí quitamos, por ejemplo, el nombre, no sé, Mariela, ¿no? Entonces podemos utilizar un pronombre. Los verbos son las acciones, como brincar, como dormir, comer, llorar, robar, etcétera, ¿no? Y los adverbios acompañan al verbo. Y aquí podemos indicar si es en un lugar, un tiempo, etcétera. Las preposiciones son las que hablan de abajo, arriba, en contra, hacia, hasta, para, según. ¿Ok? Y las conjunciones, pues pueden ayudarlos a utilizar palabras que en conjunto nos dan un significado. Es en conjunto. Sin embargo, puesto que, entonces es determinada la utilidad o el significado que queramos darle a nuestra oración, utilizaremos las clases de palabras. Yo aquí
bueno, aquí venía un ejemplo. Bueno, aquí se vea un poquito más grande. Y si se dan cuenta, esta es la oración que viene en la actividad. Solamente me van a decir, bueno, ustedes que pueden abrir la actividad, pueden, no sé si puedan entrar a la plataforma, voy a tratar de entrar yo también, y me puedan decir, este, ya viene realizado, pero me puedan decir cuál es el sustantivo y de qué color es. ¿De qué color es el sustantivo y cuál es el sustantivo? Y así nos vamos. Bueno, ya aquí dejé, se me olvidó borrarlo y aquí ya dejé uno. Aquí estoy abriendo la plataforma. Muy bien. Ya abrieron ustedes uno. Ya ubicamos cuál es el sustantivo. Ah, creo que es perfecto. Ok, bien. En la actividad dice que los sustantivos van de color azul. Y entonces tenemos que es localidad. Mejor lo voy a hacer con esta. Ujú. La siguiente sería Uchtán. Y la siguiente sería familia. ¿Ok? El siguiente sería los verbos que son en color azul, ¿no? Y quedamos que el verbo, color verde. Nací es el verbo. Y bueno, aquí lo pone todo, pero vamos a dejarlo aquí dividido y ya, ¿no? El siguiente es el adjetivo, que es el que califica al verbo, pero nos pide que el adjetivo va en color amarillo. Es cercana. Ay, creo que casi no se ve. Y ya. Los adverbios, ¿qué color va? En rosa. En desadverbio. Ahí a la mano. Ah, A, porque cumple una función en la oración. Y creo que faltan aquí sí. El artículo va en color gris. Y preposiciones color morado, ¿no? Entonces,
¿Ok? De esta manera estaríamos haciendo nuestra actividad. ¿Ok? Ay, ok, no sé si se vio, no. Ujú. Perfecto, Frida, muchas gracias. Creo que ya pues sí, se pudo compartir, ¿no? Es que no aparece en la pantalla. Sí se ve el PowerPoint, ¿verdad? Con, bueno, creo que ahorita me indican ustedes si se ve, creo que sí. Muy bien, entonces así, esto es práctica, porque así la verdad como que confunde un poquito qué es cada cual, pero esto es de práctica, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias por, ok, sí se ve. Entonces, ya que ubicamos, ya nada más vamos haciendo nuestra oración. Como decía, yo le sugiero que tenga la intención, o sea, que directamente, si hagas la oración, buscando y haciendo cada palabra, ¿no? Por último, ya casi por concluir, usemos conectores, no tengamos miedo a hacerlo, lo que nos hace es una redacción más fluida y favorable, no solamente eh, yo escribo y así, chin, ya no tengo más que poner, no se me ocurre ninguna idea. No, un conector nos va a ayudar a que esto fluya de una manera más entendible, que también sea un puente entre una idea con otra, se utilicen enlazando diferentes ideas en los textos. Por ejemplo, pues hay diferentes tipos de conectores. Viene ahí un recurso también para utilizarlos. Por ejemplo, hay conectores que nos van a ayudar a hacer una oración. Por ejemplo, ustedes pueden poner, ¿no? Yo estuve, así mismo por ejemplo, ¿no? Este es un conector, así mismo, y así mismo, coma, los estudiantes deben presentar los certificados originales. Tú puedes poner, así mismo, coma, nosotros nos tuvimos que cambiar de casa puesto que otro conector, tuvimos dificultades en el pago de la renta y nos tuvimos que regresar a casa de mis abuelos, ¿no? Podemos utilizarle también, podemos utilizar aparte, podemos utilizar además y todos los que vienen de aquí, luego todo va de acuerdo a su uso. La idea es que le digo, la oración no quede así cortada y no queden las ideas al aire y que se vea ya no tengo más ideas que poner, ya no sé qué decir, ya no hay fluidez, ¿no? Estos son los conectores, no tengan temor en utilizarlos. Ayuda mucho a ampliar también esta parte de la sintaxis, ¿no? Que nos dice que estén las palabras ordenadas y favorecer la gramática. Esto es por parte de conectores. Y ya por último, proyecto de vida. Léanlo, sobre todo léanlo claro para que ustedes piensen en futuro con lo que ustedes quieren. Ustedes se metieron a estudiar la preparatoria, obvio, por un futuro mejor, para estar mejor en el aspecto que ustedes lo decidan estar. Por eso van a trabajar diferentes ámbitos. Yo lo que quiero reafirmar es esto, porque si llegan a contestar cosas un tanto distintas de lo que se pide. En la última etapa de la actividad, en la quinta pregunta, viene, ¿no? Que pienses en los ámbitos que te guste, que te gustaría cambiar. No quiere decir que las cosas estén mal, pero pudieran estar mejor para que todo fluya y tu proyecto de vida no se vea truncado, ¿ok? Esa es la idea, no porque, no vamos a poner que te gustaría cambiar porque las cosas estén mal o sean, que estén en desagrado tuyo, sino que las cosas tienen que estar, eh, ¿cómo se dice? Como si fueran engranando favorablemente, de manera que ninguna quede atorada y eso haga que se venga bajo los planes. Por eso vas a tomar en cuenta tu familia, tu seguridad financiera, tu tiempo libre
Y aquí, bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a explicar esto de proyecto de vida, pues viene responsabilidad social, porque también es cierto. Ahorita ha llovido mucho, afortunadamente, pero también con las lluvias se desatan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, inundaciones, por ejemplo, problemas de luz, problemas de internet, eh, problemas de tráfico, etcétera. Entonces, para que no nos afecte lluvias tan fuertes como estas y sacarle un provecho, bueno, ¿tú qué harías? Piensa en la parte cívica, moral que tienes como persona y que esta pueda favorar a tu comunidad. Puede ser desde cuestiones de recolectar agua de lluvia, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo perros grandes, entonces, pues hacen sus necesidades y no son cosas chiquitas, ¿no? Son cosas grandes, entonces se tiene que lavar el patio continuamente, pues para que no huela feo, no se hagan gérmenes, ellos no se ensucien porque ellos conviven con uno y ellos estén limpios como debe de ser. Entonces, si yo utilizo agua limpia, pues muy probablemente pues utilice más de la que necesito y mejor, ¿por qué no? Utilizar agua reciclada, ¿no? Yo recolecto agua de la lluvia en un tambo o bien agua de la lavadora, la recolecto y con eso lavo el patio y ya no uso tanta agua limpia, sino que le doy otro uso más a esa agua, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo pienso que puedo contribuir o separar basura, lo que ustedes crean conveniente que pueda favorecer a su proyecto de vida, pero yo les pido que sí lean qué trata cada uno para que respondan correctamente y al momento que ya lleguemos al proyecto integrador, pues su proyecto de vida sea algo real, sea algo eh, que sí tenga los frutos necesarios y que sí se vea el logro de metas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces terminamos el día de hoy. Eh, Cualquier duda, escríbanme en lo que pueda apoyarles y también pues tengamos en cuenta a este punto, ¿no? Sugiero que si utilizamos material de internet, utilicemos referencias en estilo APA. El estilo APA se llama así porque es la abreviatura de la Asociación Americana de Psicología, que propone cómo dar crédito a las personas que hicieron investigaciones y a las personas que ya hicieron un trabajo previo, a los autores de ese trabajo, a autor o autores de ese trabajo, en un estilo profesional de utilización de bibliografía y de citas. Eso les va a ayudar mucho para, si está en sus planes hacer la universidad, bueno, ya tengan una formación, porque la universidad va a ser, se va a solicitar que entregues trabajos con fuente bibliográfica. Esto para cuidar la integridad y la integridad como estudiante, evitar plagios, evitar situaciones que no tengan un buen manejo de la información, ¿de acuerdo? Eh, lo comentamos la sesión pasada, viene ahí los recursos, léanlos, si tienen dudas, escríbanme, les puedo dar material, puse material en el foro del día de hoy, pero cualquier situación, no duden en acercarse para que yo les oriente en lo que ustedes requieran, ¿de acuerdo? Bueno, entonces este domingo se cierra la plataforma. Si llegara a suceder alguna situación que pasara que no pudieras escribir, digo, hacer tu actividad, escríbame para ver en qué te puedo apoyar y no te quedes sin entregar la actividad. Obviamente, pues luego, porque si escribes por el día jueves y quieres entregar las actividades, no es viable, tiene que ser inmediato a la fecha para que hay una fecha límite para poder entregar las actividades, porque entonces te juntan la actividad de la que pasó más la actividad actual y la verdad es que no hay como mucho chance de entregar todo. Entonces hay una fecha específica para que pueda brindarse una extensión de tiempo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ha quedado claro el uso de los recursos de apoyo?
ya para que cerremos la sesión el día de hoy. Ya estamos buena hora. Todo ha quedado claro. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por ingresar a la sesión. Nos estaremos viendo el día miércoles de la siguiente semana. Espero que les vaya muy bien. Bonito fin de semana. Y la sesión más tarde quedará en una liga en YouTube, donde ustedes podrán revisarla posteriormente en la pizarra de sesiones. ¿De acuerdo? Entonces, que pasen muy buen fin de semana. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Descansen, diviértanse y hagan sus tareas. Gracias, bonito fin de semana, Frida, Pedro y todos los que vean la sesión. ¿De acuerdo? Bye. Buenas noches.